Si no tienes idea de cómo alquilar un piso para vivir durante la residencia, quédate en el video de hoy donde voy a explicarte todos los aspectos importantes a tomar en cuenta y voy a enseñarte con un ejemplo en vivo cómo encontrar tu piso ideal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido al canal. Si no me conoces aún, yo soy Daniel, soy médico de Costa Rica, actualmente residente en España, y aquí en Hablando del MIR te ayudo a que alcances tu sueño de ser médico especialista, especialmente si decides hacer la residencia aquí en España. Así que si esto es algo que te interesa, te invito a que me dejes un like en este video, que te suscribas al canal y actives la campanita, las notificaciones para que YouTube te avise de cuando salgan nuevos videos todas las semanas como este, y que me sigas en el resto de mis redes sociales donde comparto muchísima información para que sepas cómo es la residencia médica aquí en España, y también muchos tips y ayuda y motivación para ayudarte y motivarte a que consigas este sueño de ser médico especialista donde quiera que lo hagas, pero especialmente si decides hacerlo aquí en España. Y en la última parte del video también voy a hacer una aquí en mi computadora. Vamos a hacer un ejemplo en vivo con una de las plataformas principales donde se buscan pisos aquí en España, para que veas las características más importantes y cómo puedes hacer una búsqueda para encontrar el piso ideal con las características que tú buscas en ese piso. Así que bueno, empezamos, y el primer punto importante que tienes que tomar en cuenta, y estas son cosas que debes considerar incluso antes de ponerte a buscar activamente en internet, en cualquier plataforma para buscar pisos, tienes que pensar en la localización del piso. Este es el primer punto, la localización del piso. Con esto me refiero primero a que el piso idealmente tiene que estar cerca del hospital para que no tengas que pasar mucho tiempo trasladándote al hospital, si esto es posible, así como también tener en cuenta si cerca del piso, en los alrededores, tienes medios de transporte cerca, ya bien sea que hayan líneas de autobuses, líneas de metro, dependiendo de la ciudad, o también prácticamente todas las ciudades de España también tienen algún tipo de sistema de bicicletas para poderse mover dentro de las ciudades. Es conveniente que sepas si vas a tener alguno de los puntos donde puedes coger una de estas bicicletas también para trasladarte al hospital si de repente no estás tan cerca del hospital. Yo en general creo, por lo menos en mi caso, tuve la oportunidad de conseguir un piso que está a 15 minutos caminando del hospital. Si esto en tu ciudad es posible, es lo ideal, porque así no tienes tanto tiempo, no tienes que dedicar tanto tiempo al traslado al hospital, y además no tienes que gastar en transporte. Pero en cualquier caso tienes que intentar buscar también que hayan otros medios de transporte cerca que te puedan trasladar más rápidamente al hospital, aunque estés un poco más lejos en distancia. Y por último, también es importante que tomes en cuenta otros servicios importantes que tienen que estar cerca de tu piso. Por ejemplo, idealmente sería bueno que tengas cerca algún supermercado para hacer las compras diarias o de la semana. También centros de ocio, por ejemplo, que hayan restaurantes, que hayan bares cerca, que hayan cosas con las que te puedas distraer o salir, y que haya cierta cercanía también con el centro de la ciudad, que es donde normalmente suele estar, digamos, la vida de la vida nocturna y la vida en general de la ciudad, y con la cual vas a poder luego hacer planes para salir o simplemente desestresarte un poco del día a día del hospital. Lo siguiente que tienes que ver, el punto número 2, es el precio del piso. Esta parte la vamos a ver también un poco más en detalle en el siguiente punto, donde vamos a ir en un ejemplo en vivo y vamos a ver cómo buscar pisos en internet. Pero es importante que tomes en cuenta el precio que tú puedes pagar, número 1, que te puedes permitir, y número 2, también que el precio esté relacionado, que sea una buena calidad-precio con respecto a el piso, las características que tiene, y también su localización y los servicios que te ofrece. Tienes que tomar en cuenta, lógicamente, tus posibilidades según el sueldo que vayas cobrando, y encontrar un piso que se acomode a tus necesidades. Y para esto realmente no hay ninguna fórmula. Hay algunas personas que, por ejemplo, quieren vivir solas, que quieren vivir con su pareja o simplemente solas. Lógicamente tienes que pensar que vas a pagar más por alquilar un piso completo que si, por ejemplo, decides alquilar un piso con otros compañeros, con otros residentes o con otras personas, independientemente que no sean médicos, pero en el cual vas a estar alquilando básicamente la habitación donde vas a estar durmiendo, más el uso de las zonas comunes como la sala, el comedor y también pues la cocina y demás, que eso ya son zonas comunes con el resto de compañeros. En este caso, lógicamente, te va a salir mucho más barato el
alquiler, pero tienes que considerar que vas a estar conviviendo con otras personas y tienes que pues acomodarte a vivir y convivir con estas otras personas. Entonces tienes que barajar cuál es la opción que más te interesa y tomar en cuenta también tus posibilidades a la hora de pensar qué tipo de piso vas a alquilar. Y el segundo punto importante sobre el precio también es ver si el anunciante del piso que te interesa es una persona particular, es decir, es el dueño del piso, por ejemplo, o si es una agencia inmobiliaria. Esto es realmente importante porque a la hora de considerar el precio que aparece anunciado, si el anunciante es un agente inmobiliario, tienes que considerar que además del precio por mes que vas a pagar por alquilar ese piso, también cuando hagas la firma del primer contrato, aquí en España las agencias inmobiliarias se quedan con el equivalente a una mensualidad como sus honorarios. Entonces básicamente tendrías que multiplicar por 2 el precio del alquiler, porque eso es lo que vas a pagar ese primer mes, el alquiler, o sea, el precio del alquiler y el precio también o el coste de los honorarios de la agencia. A ser posible por ello, entonces lógicamente es mejor intentar conseguir un piso que el anunciante sea un particular, con lo cual no tienes que pensar en los gastos de la inmobiliaria. Pero esto cada vez es menos posible, cada vez las personas buscan más a las agencias inmobiliarias porque lógicamente es más fácil para ellos que otra persona se encargue del alquiler y de enseñar la casa y demás. Pero eso a ti te perjudica en el sentido de que luego vas a tener que pagar una mensualidad extra básicamente como los gastos de honorarios de esta agencia. Y como punto número 3, y aquí es a donde me quiero enfocar, son las características del piso. Para esta última parte te voy a llevar conmigo para hacer una visita en vivo aquí en mi computadora en una de las plataformas, en una de las páginas web más utilizadas para poder buscar pisos aquí en España, y te voy a ir enseñando cómo utilizarla, además de cómo ver las características importantes que debes de considerar a la hora de buscar un piso. Lógicamente no tienes que buscar un piso que cumpla todas las características, sino que tienes que buscar un piso con las características que a ti más te interesan, número uno, y también poco a poco irás mejorando o sabiendo, digamos, viendo cuál es la mejor opción para ti según el precio que tengan los pisos basado en las características que tú tengas. Entonces pues ya encontrarás un piso que tenga toda la mayor cantidad de características que te interesan al precio que tú puedes permitirte y con la cercanía al hospital y con todas las otras características que hemos hablado hasta el momento. Entonces vamos a pasar ahora a la computadora y te voy a enseñar cuáles son esas cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de buscar un piso. Y esto lo vamos a hacer en la principal plataforma para buscar pisos aquí en España, que se conoce como Idealista. Bien, como te digo, estamos en la página que te comentaba, que se conoce como Idealista. Esta es la principal página para buscar pisos tanto de alquiler como de compra aquí en España. Este video, por cierto, no está patrocinado ni mucho menos, simplemente como es la plataforma más utilizada, pues te enseño cómo hacer las búsquedas desde esta plataforma. Desde aquí, como no te lo he dicho antes, perdón, la página es idealista.com. Aquí puedes buscar compras, alquileres o incluso compartir cuando estás buscando, por ejemplo, compartir un piso con otros residentes. En este caso vamos a buscar alquilar una vivienda. Aquí también podrías buscar otro tipo de inmuebles. Lógicamente aquí no es lo que nos interesa, buscar un apartamento. Y yo voy a buscar en mi zona. Puedes buscar por comunidades autónomas o incluso por provincias, y luego te va él filtrando o te va diciendo que vayas filtrando qué zonas qué zonas realmente te interesan. Al mismo tiempo también puedes dibujar una zona específica que te interesa dentro del mapa. En este caso, como estás viendo, esto es Murcia. Yo, como me conozco la ciudad, yo aquí en este caso lo que te diría es que identifiques dónde está el hospital en el que te interesa, o sea, el hospital al que vas a trabajar, y a partir de ahí pues dibujes simplemente con el botón de aquí, dibujar una zona. Puedes dibujar un radio alrededor del hospital. Por ejemplo, mi hospital es este que está aquí, que es el Hospital Morales Meseguer. Pues por ejemplo podemos hacer una búsqueda en toda esta área cercana, entre comillas, al piso. Como te digo, lo puedes hacer así o lo puedes hacer por las zonas específicas por las que está dividida el territorio de la comunidad o de la ciudad. Y luego vas a tener entonces, ya te aparece
la zona de búsqueda como tal. Aquí es donde ya puedes empezar a filtrar y buscar todas esas características importantes que te quiero mencionar, que tienes que tomar en cuenta y sopesar cuáles son las más importantes para ti, cuáles son prioridades y cuáles no, porque basado en estas características, entre más características le pongas al piso, más específico, es probable que sea más caro, más si estás buscando un piso cercano al hospital y si el hospital está cerca del centro de la ciudad. Pero bueno, como digo, puedes buscar el tipo de inmueble que ya lo vimos, también ponerle un precio mínimo o máximo, también un tamaño en metros cuadrados del piso como tal, que en el que te gustaría vivir. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que el piso sea como mínimo de 60 metros cuadrados. Ya ves que el mismo programa nos va filtrando todos los pisos que hay según las características que vamos incluyendo. Luego los tipos de vivienda, esto es interesante porque no sé si por lo menos para mí no era intuitivo. Los pisos vienen siendo los apartamentos, o sea, los apartamentos normales que conocemos. Los áticos son el piso que está en el último piso, valga la redundancia, del edificio como tal, y ese es el que suele tener una terraza y demás. Los dúplex son básicamente, yo estos los veo, son como, por lo menos en Costa Rica vienen siendo como básicamente las casas, es decir, estos son apartamentos pero que están en su propio edificio, o sea, no es un apartamento que está dentro de un edificio de apartamentos, sino que es como una pequeña casa que generalmente es de 2 plantas y pues tú vives ahí, ¿no? Entonces vamos a elegir todos esos para ver qué nos puede enseñar. También puedes buscar casas, chalets y otro tipo de inmuebles. Luego el número de habitaciones, pues tienes que considerar, y esto es importante si vas a vivir solo o con tu pareja, si solo quieres un piso con una habitación o de repente estás buscando o te interesa tener 1 o 2 habitaciones extra para que vengan a visitarte otras personas, tu familia o amigos, para poder recibir gente y demás. Yo, por ejemplo, voy a poner como mínimo 2 habitaciones, que tenga como mínimo 2 baños, que eso también es importante, un baño en la habitación principal y luego un baño para las visitas. Luego el equipamiento se refiere, y esto es importante, a si quieres que la cocina sea lo único que esté amueblado, sea la cocina y tú pones el resto de los muebles, o un apartamento amueblado. Generalmente como R1 o en general cualquier residente empezamos buscando o nos interesa más un piso que esté amueblado porque así no tienes que llevar todos los muebles. Puede ser que conforme pasen los años de la residencia te interese empezar a amueblarlo o vayas comprando muebles y luego te puedas pasar un piso donde no venga amueblado y lo puedes amueblar tú con tu cama, con tus sillas, con tus sillones, con tu mesa, etc. Luego el estado del edificio como tal, si es obra nueva, una obra en buen estado, que estos suelen ser pisos que han reformado, es decir, que los han como vuelto a reconstruir y modernizado. Y luego unos, pues los más antiguos, digamos, edificios más antiguos. En este caso no vamos a poner nada aquí. Y luego otras características menos esenciales, pero que te pueden interesar, como si en el piso te permiten tener mascotas. Por lo menos en Murcia o en algunas ciudades donde hace muchísimo calor es importante que haya aire acondicionado. Sería interesante que haya ascensor, más que nada por si el piso que te interesa está en una cuarta, quinta o sexta planta, pues lo mejor es que haya un ascensor. Exterior se refiere a que sean como pisos como este que dan hacia el exterior del edificio. Hay algunos edificios que son tan grandes que tienen pisos que están en su interior, o sea que no tienen ventanas que dan hacia el exterior básicamente. Entonces, si te interesa más eso, pues lo das hacia el exterior. Si piensas o tienes un carro o un coche, es importante que tenga garaje. Y por ejemplo, también pueden tener otras cosas como jardín, piscina, terraza, trastero, que el trastero básicamente es la zona donde tú puedes guardar cosas extra de la casa, ¿verdad? Como la zona que todos tenemos en una casa, ¿verdad? Donde guardamos todas las cosas que no estamos necesitando en la casa. Y luego, si te interesa que esté en una última planta, estas son básicamente las características importantes iniciales que tienes que tomar en cuenta y con las cuales vas a filtrar los pisos que te van a salir, porque entonces así ya por lo menos tienes un filtro inicial del piso. Y luego ahora viene la otra parte que es ver las características específicas de cada piso. Como ves, aquí te los va mostrando. Vamos a entrar, puedes verlo en este listado o también puedes verlo en el mapa, que esto es interesante para tener una referencia real de qué tan cerca está el piso de tu hospital. Por ejemplo, aquí puedes ver, hay algunos que están sumamente cerca del hospital y ya te aparece la foto de cuál es y lo puedes ir viendo de esta manera, que esta es una manera bastante útil porque así puedes ver en tiempo real donde la localización aproximada, porque esta no es la localización exacta, la localización aproximada del piso. Imagínate que por ejemplo nos interesa ver este que estaba acá, que parece que está muy cerca del hospital. Tú le das clic a ese piso
y ya puedes ver una de las características principales e importantes que te mencionaba inicialmente, que es que este piso está anunciado por un profesional, es decir, por una agencia inmobiliaria, con lo cual ya sabes que el primer mes, si al final alquilas este piso, no vas a pagar 690, vas a pagar como mínimo el doble, porque tienes que pagar el mes en curso, además de un mes de la inmobiliaria, y de hecho generalmente casi todos los pisos también piden un mes de que básicamente, o sea, el equivalente a un mes que se retiene como una garantía, digamos, de que cuando te vayas del piso, si hay algún daño o demás, de ese dinero se saca para poder hacer los arreglos. Y si, por ejemplo, no hay ningún daño al piso ni nada, este dinero se te devuelve. Pero entonces el primer mes básicamente pagas 3 meses de golpe, por ejemplo, en este caso, porque tienes que considerar el pago a la inmobiliaria. Si esto fuese un particular, no tendrías que pagar lógicamente la inmobiliaria. Aquí puedes ver todas las fotos que tienen del piso. Es que es un piso que está medianamente amueblado, que tiene una terraza pequeña. Algunos tendrán mejores o peores fotos, pero así te das una idea general de cómo es el piso para ver si te interesa realmente ir a visitarlo o no, porque puede ser un piso que visualmente no te guste. Y luego vienes y ves otras características importantes que te comenta el anunciante, como por ejemplo dice que este piso está totalmente amueblado, el precio incluye los gastos de comunidad, que eso es importante, y también incluye el agua. No todos lo incluyen, pero eso está muy bien. Este piso también se alquila con trastero y tiene un parking privado exterior, con lo cual entonces ya sabes que tienes garaje y que también tienes un trastero. Es un piso de 90 metros cuadrados y bueno, incluye el resto de características que estábamos buscando. También tiene aire acondicionado y demás. Y bueno, pues básicamente esa es la manera en cómo tienes que hacer las búsquedas de los pisos. Luego, así irías buscando cada uno de los pisos que te interesa. Como te digo, lo puedes buscar aquí o lo puedes buscar en el listado y así ver las fotos iniciales y ver qué pisos te interesan más y cuáles menos. Muy bien, básicamente eso es lo que te quería comentar el día de hoy sobre cómo buscar un piso. Creo que te he dado las características principales de cómo buscar un piso. Es muy importante que le dediques tiempo primero a pensar tú qué características te interesan más a la hora de buscar un piso, es decir, cuáles son las cosas que son indispensables que tenga el piso. Puede que para ti es indispensable que tenga 2 habitaciones, porque como nosotros, por ejemplo, que queremos que nos visite nuestra familia, entonces que tengan una habitación donde puedan vivir. Puede que sea para ti indispensable que esté muy cerca del hospital porque no tienes carro, no tienes coche, entonces te necesitas ir caminando, aunque también en ese sentido podría ser flexible y de repente si por ejemplo hay líneas de bus cerca y te puedes ir y hay buena conexión, de repente no tienes que estar tan cerca y así te puedes permitir un apartamento un poco más barato tal vez, porque entre más cerca del centro de las ciudades son más caros. En fin, ver las características que son indispensables para ti, cuáles son características que si el piso las tiene está bien, pero si no las tiene tampoco sería un problema, siempre y cuando el precio del piso se acomode también al siguiente punto que es importante, que es el precio que te puedes permitir pagar. Y con todo eso luego te vayas a estas plataformas. Hoy te enseñaba únicamente Idealista para darte un ejemplo, pero existen muchísimas otras plataformas donde puedes hacer búsquedas y de hecho en un video en el canal de Instagram te dejaba un video donde te explicaba por lo menos 5 páginas o Idealista y otras 4 páginas más donde puedes hacer búsquedas de pisos en España y que vayas buscando, vayas llamando, intentes ir a ver todos los que puedas y así al final decidas cuál es el que mejor se acopla a tus necesidades, cuál es el que más te gusta, porque al final esa va a ser tu casa, es donde vas a estar viviendo. Entonces es muy importante que elijas un lugar que te guste, donde te sientas cómodo, que te sientas a gusto y pues estés ya con este requisito, como decíamos en el video anterior, es uno de esos requisitos indispensables, que es tener tu casa, porque esto te va a servir luego para poderte empadronar y para poder conseguir otros de los requisitos que hablábamos en el video de la semana pasada. Así que básicamente esto es lo que quería comentarte hoy. Espero que te haya gustado. Déjame cualquier pregunta abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para que YouTube te muestre estos videos y te avise cuando salgan nuevos videos aquí en el canal. Y nos vemos en el próximo video.